Bueno, pues buenos días a todas las personas que vayan a ver esta charla, coloquio en torno al libro de Sergio Andrés Cabello, La España en la que nunca pasa nada, en el que va a participar, por supuesto, Sergio, el autor, y Arún y mi persona por parte de la editorial, por parte de Ediciones Acal, que lo publica en su sello Foca en la colección Investigación. Eh, una mínima presentación. Sergio es profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja. También ha escrito algunos artículos, intervenido en distintos medios de comunicación, abordando muchas veces algunas de las cuestiones que ha plasmado en el libro. De hecho, cuando nos llegó la propuesta a través de un amigo y conocido común de Esteban Hernández, rápidamente nos sentimos muy interesados o nos mostramos muy interesados por el libro porque aborda una temática que consideramos que es fundamental en el presente y en el futuro de este país. Porque, bueno, como muy bien Sergio explica en el libro, hace unos años surgió el concepto o la idea de la España vacía, se puso de moda. Luego se matizó con la España vaciada, se puso de moda y parecía que había una especie de una dicotomía clara o una estructura clara. Por un lado, las grandes metrópolis, Madrid, Barcelona, y la España vaciada, que es una España eminentemente rural. Y sin embargo hay una tierra de nadie importantísima, que son las ciudades intermedias, que además son fundamentales para poder articular un territorio, para que la España vaciada tenga un sentido y para que un territorio sea algo más que 4, 2 o 3 grandes ciudades que cada vez tienden más a ser megalópolis que absorben absolutamente todo. Y realmente este es el asunto que abordaba, este es el asunto que planteaba y que consideramos que era muy necesario poner sobre el tapete del debate, porque hasta ahora prácticamente nadie se había hecho eco de él. De vez en cuando surgen noticias, luego nos extrañamos. Surge una plataforma electoral que se llama Teruel Existe. Hay de vez en cuando una manifestación en Madrid de personas que se vinculan a esa España vaciada en las ciudades intermedias. De vez en cuando los extremeños, que ya van a acabar de dejar de protestar, protestan porque que a ver quién les pone un mínimo tren, vamos, que tampoco piden muchas cosas, pero que necesitan algo que les pueda comunicar con otros territorios de España o simplemente traerlos a Madrid y que no sea una odisea. Y por aquí va un poco mi primera pregunta, Sergio. Tengo la sensación a veces de que en este país de repente se acuñan unos términos, se acuñan unos conceptos, se habla de un problema y el problema entonces pues pasa de boca en boca, se acaba hablando siempre de un concepto, de un eslogan que acaba perdiendo significado para irse vaciando de contenido, en el que todo el mundo menciona el problema, pero nadie busca una solución o plantea soluciones o abre un debate sobre cuáles son los problemas reales que se quieren plantear denunciando determinadas cuestiones. Y esta es una de las cosas que yo creo que es importante en tu libro. Tú no estás tanto acuñando o hablando de una cuestión como diciendo, señores, hay un problema aquí y es un problema a discutir y a resolver. ¿Cómo ves ese problema? Un poco así, muy someramente. Bueno, pues lo primero, muy buenos días, Jesús, Arún. Un placer y un lujo estar con vosotros y que a todas las personas que nos estén viendo. En relación a lo que comentabas de que se acuña un problema y que luego ese problema se queda con el relato, la definición o, por decirlo así, la etiqueta, yo creo que también tiene que ver mucho, en este caso, por ejemplo, con el concepto de la España vacía y la España vaciada, por quiénes hacen esa definición del problema y cómo se articula desde diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esas definiciones de los problemas que tenemos aquí en España pues se quedan en el elemento discursivo. Y al medio rural le ha pasado eso. Al medio rural le ha pasado que la definición, o por decirlo así, el relato se ha comido a la problemática, ¿no? Entonces, claro, el problema también que tiene el medio rural es su propia situación estructural. Es decir, están en unas condiciones difíciles, lógicamente, por el tema de la despoblación, y además es una situación que en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo muy grande en el medio rural, bien o mal no lo sé, puede ser que no lo hemos evaluado, no sé, parece, creo yo, pero sí que es cierto que, bueno,
al no llegar las soluciones que se plantean a corto plazo, pues la definición se come todavía mucho más al problema. En el caso de las ciudades medias y de estas regiones, yo creo que no hay intención de generar un escenario, como tú bien decías, de ese marco, pero creo que sí que es cierto que tenemos un problema que viene derivado de donde venimos como país, que tú lo has dicho perfectamente, de un desequilibrio territorial, que habría que ver qué es equilibrio, que eso es otra cosa también complicada. Venimos de un desequilibrio territorial que ya es estructural, que es cómo se ha configurado este país, como bien decías, y luego la globalización es la que acaba generando un escenario más complejo todavía, ¿no? Lo que pasa es que también los territorios intermedios, las ciudades periféricas, claro, al final son muy heterogéneas, son muy diversas, hay diferentes situaciones, no estamos todas igual, ni están todos igual, y luego además dentro de las propias ciudades y regiones hay gente que le va muy bien y gente que le va muy mal, pero desde un punto de vista estructural sí que hay un escenario problemático de cara al corto y medio plazo fundamentalmente. Muy bien, o sea, me parece que en ese sentido que es importante lo que dices. Cuando alguien, yo creo que cualquiera, tú vives en Logroño, Sí. tienes una vivencia de primera mano. Yo vivo en Madrid, pero tengo un conocimiento, una vivencia no tan de seguido, pero sí con una cierta continuidad de algunas ciudades intermedias, pues como León o Ponferrada. Y es cierto que a veces resulta triste cómo ves, pues cómo se van cerrando, cómo se van cerrando tiendas, se van cerrando industrias, la gente emigra. No estoy hablando de los territorios rurales, sino emigra de las ciudades, se van hacia el norte a Gijón o a Barcelona o a Madrid y se van consumiendo, no sé, a veces tiene una sensación de que se van consumiendo poco a poco. Y también es cierto que, sin embargo, ojo, esto te lo dice alguien desde que vive en una gran ciudad y que a veces puede caer en un gravísimo pecado, entre comillas, que se ha caído siempre que se habla de estas cosas, que es romantizar estos territorios. Igual que se romantiza la España vaciada, se pueden romantizar las ciudades intermedias. Creo que una de las grandes virtudes que tiene tu libro es que eso lo evita. Es más, a mí me ha enseñado a no romantizar, cuando probablemente en el primer momento que empezamos a hablar del libro, antes de que se hiciese ya realidad, mi imagen tendía a romantizar y tú me la has cambiado mucho y muy bien cambiada, porque si se romantiza no se soluciona nada. ¿Podrías Sí. hablar un poco en este sentido? Sí, gracias de nuevo, porque la idealización del medio rural nos enseña que, como tú bien decías, no podemos romantizar. Yo, por ejemplo, como también hablamos de la situación del medio rural, a mí me chirriaba mucho siempre esa idealización de ese medio rural como puro, como ese lugar fantástico donde vives ahí en la naturaleza y te sientas debajo de un árbol y tal. Y ese no es el medio rural que yo recordaba de mi padre como ganadero. Entonces, a mí la idealización esa del medio rural, el medio rural era una vida dura, una vida complicada. En el caso de las ciudades medias ocurre lo mismo, no podemos caer ni en victimismos, ni en idealizaciones ni en romantizaciones, porque al final, ¿qué ocurre? Vale, yo estoy en Logroño, como tú bien decías, yo vivo en una ciudad de 150.000 habitantes, puedo ir andando prácticamente a todos los sitios, tengo un buen nivel de vida, tengo, bueno, pues está bien, ¿no? La verdad es que no me puedo quejar, soy feliz en una ciudad como esta. ¿Eso quiere decir que son ciudades que no tienen problemas? Para nada, son ciudades también con sus problemáticas, con las problemáticas no derivadas únicamente de lo que a veces también se achaca a estas ciudades, de ese conservadurismo, esa imagen simbólica que tantas veces parece como que estamos todavía ahí en la película Calle Mayor de Bardem, ¿no? Sino de esta situación que estamos viviendo. Tú lo has comentado perfectamente. Hay cierre de tiendas, hay cierre de negocios, sobre todo estas ciudades y estos territorios han ido perdiendo ese sector secundario que fue el que les hizo crecer. Es decir, no ser conscientes como país de que tienes unos territorios y unas ciudades que tuvieron una evolución como fueron estas, que tuvieron una evolución a partir de la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, intensificadas en el siglo XX con toda la industrialización que se dio también en algunas de ellas, pues no ser conscientes que al deshacerse ese tejido industrial, y lo has comentado el caso de Gijón, por ejemplo, ¿no? Gijón es una de la región de Europa más envejecida. Tenemos ejemplos de ciudades como Valladolid,
donde hay una fábrica, creo recordar, de Renault, que si, como me decía un periodista, que si tose la Renault se constipa Valladolid. O tenemos, por ejemplo, el caso de Puerto Llano, ¿no? Que me comentaban también el tema de las minas, qué decir de Extremadura. Es decir, son territorios que al final lo que les permitió crecer y pasar en ese sentido para cambiar está desapareciendo o incluso ha desaparecido, ¿no? Y luego, por otra parte, cuando estas ciudades y regiones se ponen guapas, por decirlo así, lo que ocurre también es que compramos un modelo y somos nosotros también los que los compramos. No podemos no ser autocríticos. Compramos ese modelo que al final estamos viendo ahora mismo cómo tiene sus debilidades y que sobre todo la pandemia de la COVID-19 ya nos los ha mostrado que venían de antes. Hemos apostado por un turismo, que no tengo nada en contra del turismo, en el cual, pues como tú bien decías antes, vienes ese fin de semana a una ciudad, la conoces, estás y ves, pero luego, ¿qué queda detrás de todo eso? Porque al final nos encontramos con esas ciudades que se vive seguramente bien, pero también tienen sus limitaciones. Y una de las limitaciones que yo creo que tienen en estos momentos es que esas oportunidades profesionales o laborales que tenían muchos jóvenes y muchas personas que igual las podían desarrollar en su ciudad hace 20, 30 o 40 años, hoy en día tienes que ir directamente a las grandes ciudades para ello. Es decir, nos habían vendido y habíamos comprado que podíamos estar en cualquier sitio gracias a Internet y a las TICs, pero no está ocurriendo así. No está ocurriendo así. Y yo creo que, como tú bien decías, no debemos caer en idealizaciones ni romantizar, porque cada uno tiene, mira, hay una vez haciendo un trabajo de campo sobre el medio rural, una persona de un pueblo me decía, la única diferencia que yo tengo con la gente de la ciudad es que yo cuando estoy triste me puedo ir a llorar a la cascada, pero tengo los mismos problemas. Y es lo mismo, vale, yo puedo ir andando a todos los sitios, igual en Madrid tenéis que coger el metro continuamente, lógicamente, o el transporte público o con tu coche. Yo puedo ir andando, pero a la de la verdad mi preocupación es la misma de qué va a ser de mis hijos, qué van a hacer en el futuro, voy a poder mandarles a estudiar, ese tipo de cuestiones. Bueno, hola a todos, hola Jesús, hola Sergio. Yo estoy encantadísimo también de estar aquí con los dos para hablar de un libro que, como ha dicho Jesús, era muy necesario, ¿no? Por todas estas definiciones que se estaban dando de la España vacía, la España vaciada, bueno, yo creo que nos aporta pues, muchas herramientas para tener criterio realmente para hablar de esta problemática y que ayuda a derribar quizá alguno de los tópicos y lugares comunes, ¿no? Y mi pregunta va un poco por ahí. Es decir, dentro de estos tópicos no hay una cuestión que a mí me parece que es una verdad de perogrullo, pero bueno, ¿no? Que parece que en torno a este debate no es así, ¿no? Y es que ese proceso de despoblación y ese fenómeno de crecimiento de las grandes ciudades y de esa relevancia mediática, política, social que tienen las grandes ciudades en detrimento de los territorios intermedios y del medio rural, pues pues digamos que suponen un proceso global e histórico, ¿no? Y que muchas veces en el debate no parece que es así, parece que es algo concreto y que es algo actual, ¿no? Entonces, bueno, lo habéis mencionado en algún momento, la complejidad de la globalización quizás supone o puede suponer un antes y un después, ¿no? Y hay gente que puede pensar eso, que precisamente es un fenómeno de la globalización, ¿no? Entonces, mi pregunta sería si la globalización efectivamente supone una nueva fase con unas características diferenciales en todo este fenómeno, o bueno, o si no tiene nada diferente a la despoblación que se venía dando desde el siglo XIX y que simplemente es un paso más en el proceso. No sé qué tienes que decir de esto. Gracias, Arun. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo creo que la globalización supone un punto de inflexión. Es decir, al final sí que es cierto que las dinámicas... En el caso, claro, a veces la cuestión de... A diferencia de la despoblación, estas ciudades intermedias y pequeñas habían crecido mucho gracias a ese éxodo rural también precisamente durante buena parte del siglo XX. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Yo creo que la diferencia fundamental es que estas ciudades tuvieron las herramientas para poderse haberse consolidado, pero en esos procesos que estábamos comentando antes han ido yendo para atrás o van a ir para atrás seguramente, por lo que estamos viendo por los indicadores. Es decir, un Gijón, un Valladolid, un Palencia o un Burgos, un Logroño, cualquier ciudad de estas características tuvo unos crecimientos que hicieron que a esas personas que antes se querían ir corriendo a Madrid, como Rafael Azcona, porque el Logroño de los 50 era muy opresivo, pues
y que cuando se iban a Madrid no querían saber prácticamente nada de estas sociedades. Pues yo creo que las generaciones que ya siguientes se van de otra manera, van muchas de ellas con un sentimiento de yo quiero quedarme aquí, quiero volver, pero no puedo. Entonces, ese proceso yo creo que la globalización la acelera bastante además, ¿no? Y creo que lo que ocurre es que esa globalización es la que da lugar, no estoy criticando la globalización, o sea, no me puedo posicionar en ese sentido, pero esa globalización es la que les da un poco ese punto de inflexión, que es lo que les ocurre a las clases medias también. O sea, las clases medias van creciendo, consiguen estar bien, consiguen tener una movilidad social que mucha gente no hubiésemos pensado en nuestras vidas. A las ciudades medias le pasa lo mismo a las pequeñas, que de repente esas ciudades que tenían unas características pues muy oscuras, como decía Carmen Maura, ¿no? Que aquello era como tal, pues ahora de repente has conseguido crear unas ciudades muy distintas, pero cuando llega la hora de la verdad te das cuenta que dices, ¿y dónde está la estructura que soporta todo esto? Porque claro, antes decía Jesús, vas viendo cómo van cerrando tiendas, negocios, comercios, fábricas. Tú puedes generar un sistema económico basado en un sector terciario no cualificado donde entra el turismo, que no tengo nada en contra del turismo, al contrario, me parece un sector fundamental. Pero ¿qué tenemos que hacer? Una sociedad de, no sé cómo, estas ciudades intermedias y estas regiones van a ser, por decirlo así, como medio, no sé cómo, residenciales, entre comillas. ¿Qué función cumplen, no? Entonces, claro, los procesos vienen de atrás, pero son ciudades que habían crecido y muchas de ellas habían crecido en una dinámica muy positiva de población por las cuestiones demográficas y habían crecido también pues gracias a que la gente encontraba también oportunidades para quedarse allí y que ya no salías huyendo por no decir Logroño, de Zamora, porque en Zamora te encontrabas, no, ahora puedes hacer tu vida perfectamente, pero ahora de repente dices, oiga, cuidado que la globalización, los protagonistas de la globalización son las grandes ciudades, son las que están dominando ese proceso, con lo cual, lógicamente, ha intensificado y ha cambiado una tendencia, ¿no? Yo creo que somos ciudades que los 90 tuvimos ahí un momento brutal, por decirlo así, los 90 a los 2000, y que luego de repente en 2008, como las clases medias, te dicen, espérate un segundo, que te vas a enterar. Sí, bueno, precisamente las soluciones parece que nunca han pasado, ¿no? por lo estructural, ¿no? Parece que siempre han pasado por esa turistificación, ese idealismo, ¿no? Entonces, bueno, Claro. yo quería seguir pues con el tema de los vacíos que hay en el debate, ¿no? Porque con todo esto, siempre, además hace poco lo hablaba contigo de que existía en el debate como muchísimo determinismo, ¿no? Como que parece que el peso estaba todo siempre en las condiciones económicas. Y tú añades una parte que, digamos que muy personal, ¿no? Que a mí me parecía que enriquecía mucho a todo lo que era el análisis y la exposición de datos, en la que hablabas de tu familia, ¿no? Y de cómo quizá algunos pues sí que querían irse porque no estaban contentos con el modelo de vida que tenían, pero bueno, pues en otros casos pues se vieron más obligados por las circunstancias, ¿no? Que además esto viene pues mucho al caso por los debates que se están dando últimamente sobre esas visiones, ¿no? De la familia y del pueblo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, pues, ¿hasta qué punto crees que se han obviado algunas variables que tú en el libro tratas como principales, ¿no? Que son las propias motivaciones y decisiones de los individuos y también hasta qué punto, ¿no? Todas estas motivaciones no están condicionadas quizá por los contextos socioeconómicos? Se han obviado mucho, es decir, es evidente que los contextos socioeconómicos marcan y determinan bastante ese proceso que estás diciendo, ¿no? Y lógicamente en estos momentos, cuando una persona, un individuo, en cualquier momento, es fruto de su época, es consecuencia, pero al final en estos debates se obvian las motivaciones, como tú bien decías, individuales y familiares y los proyectos de vida de las personas. Es decir, al final parece como que si a la gente se le expulsaba de los pueblos, la gente se le expulsa de las ciudades medias, ¿no? A ver, hay decisiones y cuando tomas una decisión de irte o de quedarte, la haces con todas las consecuencias. Y yo creo que en ese sentido, por lo que sea, en el análisis más estructural, pues lo subjetivo no acaba teniendo mucho peso, porque al final si yo me voy a vivir a Madrid y tengo que vivir en un piso compartido con un salario reducido
y digo Madrid como tal, pero entonces dices, ¿cómo eso afecta a mi identidad personal? Vale, igual lo asumo, lo tengo claro, esto es lo que tengo que hacer, es lo que me corresponde, estas edades, lo que sea. Pero si yo, por ejemplo, tengo 25 años, como decía el otro día una entrevista en el artículo de Dr. G. Barnes en El Confidencial, y tengo claro que mi proyecto de vida no va a llegar a tener una consolidación si la tiene hasta los 32 años, es que al final las motivaciones individuales y la identidad pesan mucho. Entonces, claro, a mí cuando hay cosas que me chirrían mucho de ciertos análisis, porque al final somos personas que al final somos personas que estamos pensando en nuestras motivaciones, en nuestras expectativas, y claro, parece como que a los de los pueblos se los echaron de los pueblos. Digo, oiga, no, mire, se fueron la mayoría porque tenían que irse y quisieron irse. O sea, no conozco a casi nadie que haya vuelto o sea, que habrá gente que haya vuelto, ¿eh? Yo te digo que yo no tengo esa experiencia. Mi padre sí, pero fue una cosa muy circunstancial. Pero quiero decir con esto que en la actualidad, a lo que tú te hacías referencia, yo creo que parece como que hay ese determinismo que decías y que como que estás muy marcado y que además dentro de lo que decías, de ese contexto socioeconómico, también está lo que es deseable para los que hacen los discursos y el esquema y lo que no es deseable. Entonces, claro, lo que es políticamente correcto, políticamente incorrecto, claro. Dices, bueno, pues vivir en una ciudad de provincias, como se dice en el tópico, y estar allí, por decirlo así, viviendo una vida de clase media, pues igual hay gente que te dice, no, no, es que usted es un conservador. Digo, mire, yo no sé si soy un conservador o no, pero tengo claro que no. Pero es el modelo de vida que yo he elegido. Entonces, al final, hay que tener en cuenta esas elecciones individuales y lo que pesa la identidad, porque si no, parece como que no, tienes que tal, muy marcado. Yo creo que se han obviado mucho esas variables, que luego también evidentemente se compran, por supuesto, el contexto nos condiciona y lo que hacemos los sociólogos siempre es ver qué parte condiciona el contexto y qué parte viene de la decisión individual. Pues mira, al hilo precisamente de estas cuestiones de identidad que dices, es que, a ver, es un asunto tan largo, tan complejo, tan poliédrico, tan amplio, que van surgiendo cosas. Pero, por ejemplo, en la identidad, hay una cosa en este país que identifica a alguien con su ciudad o con su territorio, como es el deporte. Sí. Y en concreto el fútbol. El fútbol. Y además yo estoy pletórico porque mi Atlético de Madrid se ha impuesto al duopolio, a pesar de todos los pesares, o sea que fantástico. Pero incluso esto, o sea, a mí ha habido un asunto que ocurrió hace prácticamente mes y medio que supuso un pequeño mazazo. De repente sale el famoso proyecto de la Superliga. La primera vez en mis 50 años de socio del Atlético de Madrid que pensé seriamente abandonar el club y el fútbol. Pero lo que supone la Superliga tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Parece que es una anécdota, es una tontería. Y la pregunta que te voy a hacer te la voy a ir encauzando en ese sentido. La Superliga supone, mira, pobrecitos de provincias, es que no nos importáis nada, nos molestáis. Y claro, creo que hay un problema también a veces desde los medios de comunicación, desde la sensación de que si te gusta el fútbol solo puede ser prácticamente de dos equipos. Estoy exagerando un poco. Pero es decir, y ojo, creo que hay países como Inglaterra donde la situación es radicalmente distinta y donde hay una identificación de barrio, de pueblo, de ciudad, incluso en divisiones muy inferiores, es decir, segundas, terceras y cuartas, que hay una identificación. Y aquí, sin embargo, ya que tú eres de Logroño, más que pensar que la gente de Logroño es del logroñés, a quien os deseo la mayor de las suertes en estos 2 partidos que os quedan, Suerte. para que os mantengáis, pero la cuestión no es si la gente es del Logroñés, no, porque la gente tiene que ser o del Madrid o del Barcelona. Es decir, esa especie, ¿cómo ves o qué es lo que puede fallar? ¿No a veces no falla también esa propia identificación con lo local, que puede resultar anecdótico, pero que creo que va un poco más allá cuando se minimizan estas cosas porque es que lo que tienes que ser es de esto? De la misma manera que si te quieres desarrollar profesionalmente te tienes que ir a Madrid. Es que en el fondo viene a ser lo mismo, es decir, hay una especie de proyección de ideas o de proyección de superestructuras que acaban diciendo, bueno, está bien, vosotros como objeto folclórico o exótico está bien, pero poco más. ¿No crees que eso que el uso que se hace del fútbol, de los deportes en general,
podría ser importante pero que no se quiere potenciar? Sí, yo creo que el valor simbólico del deporte y del fútbol en particular, porque es el deporte más importante, es muy claro y evidente. Se ha intentado analizar siempre cuál es la dimensión, esa simbólica del peso de los equipos de fútbol en las regiones, y es evidente que cuando tienes un Atleti de Bilbao, un Fútbol Club Barcelona, pues tienen otro peso tal, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, al final claro, si tu equipo está en segunda B o en la que se llame ahora Primera Federación o como se llame ahora, si está en segunda división, bueno, al final, lógicamente, el Madrid y el Barcelona en este país han tenido un arraigo tan bestia que, exceptuando igual zonas limítrofes con otros equipos, como puede ser el de Bilbao en el caso de La Rioja o demás, porque está más arraigado. Claro, esto se intensifica con los últimos 20 años, ¿no? Yo creo que en los últimos 20 años es un tema muy a analizar y muy a ver cómo ha cambiado ese mundo del fútbol a raíz también de todo el tema de las televisiones y todo lo demás. ¿Qué ocurre? Que al final el fútbol, si os dais cuenta, es uno de los pocos espacios o reductos que quedan dentro de ese concepto de la identidad colectiva. Por eso tiene tanta importancia también, ¿no? Porque la religión, olvídate, el trabajo ni te cuento, la nación, podríamos entrar aquí, la familia como te complicado, pero en el fútbol todavía está ese concepto de esos vínculos, por decirlo así, más sociales, ¿no? Y entonces, claro, el tema de la Superliga y el tema que ocurrió hace un mes y medio es totalmente, se puede llevar al tema de los territorios, porque es lo que has dicho tú, o sea, bueno, ya jugamos entre nosotros, nos repartimos la pasta y vosotros, pues ya si eso jugáis a vuestras ligas, que no le van a importar a nadie, como dijo Florentino Pérez, que a quién le importa un Getafe no sé quién. Entonces, pues claro, eso es un poco... Y claro, lo que pasa es que también en las ciudades pequeñas y medianas, los equipos de fútbol, cuando han conseguido ascender a primera división, incluso alguno ha tenido momentos históricos como el Deportivo de La Coruña o el Villarreal, que va a jugar en la final de la Europa League, eso ha despertado todo el proceso identitario y demás. Pero creo que al final ese duopolio que decías tú, esa gran maquinaria, porque al final concentras más, como las ciudades grandes, los recursos, ¿no? Claro, al final, ¿quién te pone? ¿Quién sale? En los medios de comunicación, te escuchas cualquier emisora de radio y yo creo que el tiempo que le dedican al Madrid y al Barcelona si un programa de radio dura 90 minutos, le dedican 93. Entonces dices, pues bueno, al final yo creo que eso es un tema muy simbólico y que el deporte y el fútbol nos muestran cosas de nuestra estructura, de nuestra sociedad y además yo le doy mucho valor porque creo que para los territorios el simbolismo que tiene tener un equipo de fútbol en primera o tener un equipo de fútbol en segunda es brutal por lo que os decía anteriormente, por ese vínculo sociológico, social que queramos definir. Pero claro, te encuentras con que mis hijos son del Barcelona, porque mis hijos, su abuelo es del Barcelona y entonces son de verdad. Pero a mis hijos, cuando les has llevado al campo de fútbol a ver al Logroñés actual que tenemos, que está jugándose la vida en segunda división, lo han disfrutado porque era el equipo de su ciudad, de su región. Y eso pasa por algo, ¿no? Pero ahí están luchando, lógicamente, contra unos gigantes que tienen todos los medios a su disposición, ¿no? Entonces, claro, es complicado. Es que yo creo que un poco el problema que pasa con la España en la que nunca pasa nada, valga la redundancia, es precisamente que al final siempre acabamos como lo decía Arun al principio, lo hemos dicho varias veces, lo repites tú mucho en el libro en todos los aspectos, es decir, cuando se habla de cuestiones industriales, cuando se habla de las ciudades, de la vida en las ciudades, de la decadencia, de la no decadencia, de cómo ha evolucionado, de grandes estructuras o de grandes edificios que no se llenan de contenidos, pero que se hacen porque hay que hacerlos, de no pensar las cosas. La sensación es que parece que todo el mundo pasa como con la España vaciada, pobrecitos, esto no puede ser así, hay que no sé qué, pero siempre está, fíjate que he dicho la palabra pobrecitos, unas palmaditas en la espalda, porque se mira siempre desde una superioridad central, y no tiene por qué ser Madrid ese centro, ¿eh? Hay 2 o 3 centros en España que son los que generan eso, y parece que se rompe que cultural, socialmente, industrialmente, se rompe todo el discurso que no va más allá de bueno, pues una cosa bonita y sentida para decir cuánto nos preocupan, pero a la hora de la verdad no se hace nada para cambiar esas cosas o para promover.
con el fútbol o con tantas cosas, pues que la gente entienda bueno, que puede haber posibilidades de trabajo en su tierra, que necesita inversiones, que necesita pensar, que en este país pensar se piensa más bien poco. Yo creo, perdona Jesús, yo creo que ni siquiera, perdón que te interrumpa, a las ciudades medias o a las regiones periféricas ni siquiera se le daba la palmadita en la espalda. Es decir, yo creo que la virtud que tuvo el medio rural es que de repente salió el relato. Entonces, claro, el medio rural consigue un relato potentísimo y se genera un escenario impresionante en torno a la España vacía, que es un libro maravilloso de Sergio del Molino, y en torno al concepto de España vaciada. Y ahí, claro, el tema del medio rural, como son pocos y como además lo tienen complicado, pues bueno, la palmadita en la espalda, pues es fácil, ¿no? Es fácil al final y tú dices, bueno, estoy metiendo un montón de inversión en el medio rural, pero es que esto no da resultado. Claro, no da resultado porque si vas a corto plazo no vas a dar resultado nunca. En las ciudades como las nuestras siempre tienes la sospecha de que, primero, no sois pocos, somos muchos. Segundo, no vivís mal. O sea, tampoco es como decía Joan Laporta, que no estamos tan mal. Bueno, no estamos tan mal porque evidentemente tenemos unas bases X que pueden estar empezando a erosionarse, que es lo que decimos en el libro. Que ojo con esto, que lo que puede venir y lo que está viniendo. Entonces, claro, yo creo que uno de los indicadores clave que pasa con el tema de las ciudades medias y pequeñas es que les pesa ese estigma que tienen de sitios conservadores, de sitios como que no son unos lugares dinámicos, tal. Entonces, bueno, hay gente que trabaja, tal. Y de hecho, si os fijáis, yo creo que uno de los aspectos que también puede explicar cómo ha ido la evolución política de este país en los últimos 10 años ha sido las dificultades que han tenido los nuevos partidos políticos para leer el territorio español, para leer la configuración territorial del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, no han comprendido, porque yo estoy convencido que desde el ámbito de la izquierda se piensa que estos lugares son conservadores, votantes de la derecha, y desde el ámbito de la derecha se piensan que los tienen conseguidos. Entonces, claro, dicen, oiga, mire, que esto es mucho más complejo que todo eso. Entonces, claro, ¿cómo al final te libras de ese estigma, siendo además donde se concentra buena parte de la población de este país? Bueno, usted no se preocupe, que usted no está tan mal, ya, bueno, pero es que de repente te enteras que los trenes no llegan a Extremadura. Y dices, pues no sabía yo que los trenes no llegaban a Extremadura. De repente te enteras que en Linares se monta un pollo por una historia, pero lees la noticia y ves que hay una situación de pérdida de industria y tal. Ves Jaén y te encuentras con que todas las provincias andaluzas crecen en población en los últimos 20 años, menos Jaén, que pierde población, junto a Córdoba, que se mantiene. O ves Zamora, que es el epicentro como ciudad y como provincia de la despoblación. Entonces, no nos damos cuenta de eso porque no nos damos ni la palmadita en la espalda. Claro, al final, ¿qué ha pasado? Pues que nosotros, pues bueno, ahí hemos estado. Y luego también creo que tenemos bastante culpa los propios grupos, porque nosotros hemos comprado todos los discursos guays, ¿no? Todos los discursos de, venga, va, que somos guays, ¿no? Digo, ya, bueno, pero oiga, mire, es que antes tenía toda esta industria y ahora no la tengo, no han hecho nada para sustituirlo. Sí, hemos puesto bares. Ah, vale, guay, ya teníamos bares. Ese es el problema. Pues nada, por terminar y por seguir precisamente con esta evolución del desequilibrio, pues toca hablar del tema, por desgracia, del último año y de este año y del año anterior, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? Y cómo ha afectado, digamos, a la situación de la despoblación. Yo me he encontrado con que muchas veces, y además creo que lo tratas así en el libro, muchas veces ha tratado como clave de oportunidad para que la gente regresara a los pueblos por el teletrabajo. Y bueno, también sacó a colación el tema de la madrileñofobia, ¿no? Por todo aquello que los madrileños queríamos escapar corriendo de aquí. Y las poblaciones locales como que lo entendieron como cierto rechazo, bueno, por lo menos así lo trataron desde algunos medios de comunicación, ¿no? Quizá, ¿no? Desde aquí lo percibíamos como que la típica envidia, el odio, ¿no? No sé si estamos de acuerdo con esto.
Y luego también lo que tú mencionabas, ¿no? Hubo disturbios que se trataron como si fueran contra el toque de queda, pero que no hablaban de todo lo que había detrás, ¿no? De toda esa complejidad, de todos esos problemas estructurales que venían arrastrando. Entonces, bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia a la España vaciada, a la España vacía, a la Bueno, población? aquí tocas varias cosas. Con respecto a la madrileñofobia, yo creo que hay una cuestión que creo que es un fenómeno madrileño en general, porque sí que es verdad que nosotros, los que somos de ciudades intermedias o de regiones periféricas, igual nos saturamos de escuchar tanto hablar de Madrid, pero no les odiamos a los madrileños. Pero luego te das cuenta que cuando se habla de madrileñofobia, se hace desde Madrid también, es decir, que son articulistas de todos los ámbitos quienes se pegan por la madrileñofobia. Y dices, pues me parece muy bien, pero nosotros, igual, en ese sentido de la madrileñofobia, es más la saturación de siempre. A ver, es la capital del país, no, lógicamente, pero acabas, bueno, pues venga, ahora sí, otra vez ha pasado en Madrid, tal. Pero es una cosa que es un fenómeno creo también madrileño, en parte. Luego, por otra parte, es muy sintomático del mundo que vivimos, lo que acabas de comentar, que tienes toda la razón. Cuando de repente, en el inicio de la pandemia, se vienen arriba mucha gente, a nivel de articulistas, a nivel de tal, diciendo que iba a ser la oportunidad, incluso políticos, que solo me ha tocado vivirlo, aquí en La Rioja, va a ser la oportunidad. Digo, no, oiga, ustedes, vamos a ver, primero hay que ver la tendencia. No podemos hacer de las anécdotas categorías, porque lo que pueda pasar en un momento determinado, que se pueda no sé qué, no quiere decir que eso sea una tendencia, porque es algo que puede ser puntual. Entonces yo creo que no creo que la pandemia vaya a tener una repercusión positiva desde el punto de vista de una revitalización, digo a nivel de trayectoria, en el medio rural y menos en las ciudades medias o pequeñas. ¿Por qué en el medio rural? En el medio rural tuvo un momento positivo que fue en el verano del año pasado en el nivel del turismo, que como tampoco nos podía mover mucho, la gente hizo mucho turismo de interior y turismo rural. Pero claro, eso estoy convencido que ahora mismo la gente lo que quiere es irse de vacaciones a la playa, porque creo que además llevamos tanto tiempo que lo que hablas con la gente te das cuenta de que no quiere irse a un sitio a estar debajo de un árbol, quiere volver a hacer lo que hacía antes. Y luego, en segundo lugar, el tema que comentabas de las ciudades medias y pequeñas, yo sigo pensando que la pandemia les va a intensificar este proceso, ¿no? de desigualdad o de desequilibrio. El otro día, por ejemplo, me decía un periodista del norte de Castilla que en Palencia había cerrado Zara. Bueno, son indicadores, ¿no? Zara, que va cerrando muchas tiendas, por cierto, no solamente tal, pero claro, ¿qué ha pasado? Comercio electrónico, no tienes tampoco mucha población. Luego súmale todo lo que puede ir, porque esto va en cadena, si se va gente dejan de tal. Entonces es un proceso. Fíjate ahora mismo lo que está pasando con la banca, ¿no? La banca, que es un sector central en este país, está cerrando tropecientas oficinas por concentración, por tal. Y esas personas eran una parte muy importante, siguen siéndolo, de esas clases medias urbanas y tal, que podrían ser conservadoras en parte y tal. Entonces, claro, vas perdiendo ese tipo de tejido que es el que te dio sentido. Si ese tejido no lo sustituyes con nada, ¿dónde vas a ir? Y luego hay un concepto que a mí me preocupa mucho, que es el elitismo, que a raíz de lo que decías antes, me parece que hay un elitismo muy fuerte en ciertos discursos, no en el tuyo, ¿eh? En el tuyo no. Hay un elitismo muy fuerte en ciertos discursos que incluso te los encuentras en políticos de izquierdas, que es vamos a recuperar con el teletrabajo. Yo me fascinaba leer ciertas cuestiones del teletrabajo porque decía, puedes irte a trabajar a cualquier pueblo. Ya, oiga, yo me voy a teletrabajar a un pueblo, vale, de acuerdo, voy a ser profesor de universidad, puedo bajar a Logroño de un pueblo de la sierra en media hora, en 40 minutos. Pero esa persona que va a ir a teletrabajar va a estar queriendo comprar en donde el señor Bezos o va a estar queriendo ver su Netflix. Y cuando compre donde el señor Bezos, va a querer que le traiga la furgoneta de reparto del señor Bezos al punto de la mañana lo que ha comprado. Y como no se lo traiga, se va a cabrear. Ahora bien, la persona que te viene con la furgoneta no va a vivir en el medio rural, va a vivir en un barrio de una gran ciudad. Entonces, hay ciertas visiones que me parece que tienen un componente elitista y me duele mucho que eso venga de parte de la izquierda, porque me parece brutal. ¿Para qué queremos ir? Pero es una decisión como país y sociedad. ¿Queremos hacer un medio rural de teletrabajadores? Pues vale, si quieres hacer un medio rural de teletrabajadores, vas a tener un medio rural de postal, con un sector primario que ya está prácticamente finiquitado en muchos casos,
y con furgonetas de Amazon Prime, perdón por la publicidad, pues yendo por las carreteras de España y con gente que seguramente sean autónomos, no lo sé, pero seguramente sean autónomos y viviendo en barrios de grandes ciudades que no están en las mismas condiciones que el teletrabajador. Si estamos mostrando eso, o sea, esa es una decisión nuestra. Yo solo he hablado con políticos a nivel regional y les tienes que decir, o sea, tú decides, o sea, como sociedad, ¿qué quieres? Entonces, claro, yo no le veo una oportunidad, sinceramente, y creo que ahora mismo, fijaros, la sensación que tengo en los últimos meses de todo lo que estamos pasando es que la gente queremos volver a ir al fútbol, a los conciertos, a la playa. Yo no veo a la gente con esa visión de hace un año que tampoco estaba muy desarrollada. ¿Vamos a cambiar? No, yo creo que la gente quiere volver a hacer lo que hacía antes del 10 de marzo de 2020. Bueno, pues yo creo que ha sido un buen repaso. Prácticamente todo lo que hemos hablado son cosas que hablas y desarrollas en el libro y que creo que plasman un poco lo complejo que es el asunto. A ver, tu libro no es un recetario de consejos mágicos, pero sí que es una magnífica guía para abordar el asunto, para empezar a pensarlo, porque creo que pone muy bien, señala muy bien cuáles son los problemas, señala muy bien de dónde vienen esos problemas y cuáles son las situaciones en las que se encuentran, señala muy bien que esto debe abordarse con una visión global, que no se puede... Y sobre todo, ya te digo una cosa que decía al principio de todo esto, no romantizas, tampoco demonizas ni estigmatizas, ¿no? Hablas de estas ciudades como lo que son. Creo que hay un bonito canto de defensa a lo que representan, pero en su justa medida. Por eso, Sergio, muchas gracias de verdad por el libro. A vosotros, de verdad, por la confianza. No, de verdad, la confianza está más que ganada. Te la has ganado tú con el contenido. Y yo creo que de verdad que espero que sea un libro que se debata, que sirva para lo que tiene que servir, es para que ojalá en este país abramos de alguna vez un debate que sea verdadero debate, que sea verdadera discusión y que no se quede en los típicos eslóganes vacíos en lo que acaba casi siempre todo este tipo de denuncias. Porque al final has dicho una cosa muy interesante, es una decisión de Estado, es una decisión de país. Sí, sí. Pues eso es lo que se tienen que aplicar. No son eslóganes bonitos para quedar bien, es una decisión que tiene que tomarse o que debería tomarse como país, que es lo que queremos ser. Y ojalá queramos ser aquello que apuntas en tu libro. O sea que muchas gracias. A vosotros muchísimas gracias por toda la confianza y por todo. Y a ti también, y a ti, Arun, muchas gracias también por tu participación. Gracias. Muchas gracias a los dos. Vale, hasta luego. Hasta luego.